Día de Muertos y ofrenda en México. En una época en la que la celebración del Halloween estadounidense pareciera permear muchas de las culturas del mundo, cabe recordar que en nuestro país existen desde hace siglos rituales que año con año se realizan en distintos puntos de México, desde las actividades en San Andrés Mixquic hasta la celebración de Día de Muertos en Janitzio. Las manifestaciones para recordar a nuestros difuntos son ricas en colores, sabores y aromas. Para los aztecas, el culto a los muertos era en sí mismo una celebración de la vida. Se trataba de tener cerca de nosotros a nuestros seres queridos. Al carecer de las connotaciones morales propias del catolicismo, para nuestros antepasados, el lugar al que iban los difuntos dependía de la forma en que habían muerto. Así, el Tlalocan, paraíso del dios de la lluvia, lo habitaban aquellos cuyo deceso se relacionaba de algún modo con el agua, ahogados o por enfermedades como gota e hidropesía, niños sacrificados al Tlaloc o muertos por un rayo durante una tormenta. El Omeyocan, paraíso del sol, era el destino de quienes morían en combate, prisioneros que eran sacrificados y mujeres al dar a luz. Al Chichihuacauco iban los niños, y se trataba de un paraíso en el que existía un árbol de cuyas ramas brotaba leche. Para todos aquellos que perecían de muerte natural estaba el Mictlán, pero llegar ahí no era sencillo, y para ello necesitaban la ayuda de un perrito que los guiaría a cruzar el río que los separaba de la tierra de los muertos, región del frío que en el mundo náhuatl se ubicaba en el norte. De la época prehispánica proviene la costumbre de realizar ofrendas que incluían objetos del agrado del difunto y que habían sido utilizados por él. Eran comunes también los zompantli, que eran hileras de cráneos ensartados mediante perforaciones en los parietales. Dichos restos pertenecían a sacrificados que en honor a los dioses, muerte que era considerada un honor. Con la llegada de los españoles, el festejo a los muertos en México se comenzó a realizar los días 1 y 2 de noviembre, como resultado de las costumbres católicas de esas fechas en que se solía rezar misas, oraciones y responsorios por las almas de los fieles difuntos. También se acostumbraba a visitar el camposanto con flores, veladoras y comida que se consumía en compañía de las almas de los seres queridos. Al transcurrir los siglos, el carácter ritual y solemne del culto a los muertos fue adquiriendo un tono festivo e incluso burlesco, en el que se agregaron elementos como las calaveritas de azúcar, el papel picado, pan de muerto, diversos dulces típicos e incluso la costumbre de escribir ingeniosos versos alusivos a la muerte de personajes conocidos. Las calaveritas literarias. La costumbre inicial de pedir calaverita, que desde hace varias generaciones hacían los niños, poco tenía que ver con el trick or treat de los estadounidenses. Anteriormente se acostumbraba a rezar previo a la entrega de fruta o pan de muerto. Era en ese momento que se compartían los elementos de la ofrenda. Hablando de las ofrendas de muertos, los componentes más representativos son los siguientes. Mantel blanco, como símbolo de la pureza y alegría. Agua, para los difuntos que sacien su sed. Cirios y veladoras, para que las almas de los muertos puedan encontrar su destino. Al colocarlas en cruz,
se representa también los 4 puntos cardinales, de modo que se entrelazan la tradición católica y la prehispánica. Papel picado, colorido trabajo artesanal que simboliza el viento y añade un ambiente festivo a la ofrenda. Comida. Los platillos que le gustaban al difunto suele ser comida típica mexicana como arroz, mole, tamales y frijoles. Calaveritas de azúcar. Réplicas de cráneos humanos comúnmente decoradas con varios colores y un papel con el nombre del ser querido. Pan de muerto. Preparado especialmente para esta temporada, tiene forma redonda y es decorado con masa en forma de huesos. Existen varios tipos según la región. Copal e incienso. El aroma guía a las almas hacia la ofrenda. Este humo, producto de quemar resinas vegetales, llena el espacio entre la tierra y el cielo. Dulces típicos como la calabaza, camote y guayaba. Bebidas alcohólicas como tequila, pulque, mezcal y cigarros. Esto solo para ofrendas de adultos. Sal. Es un elemento de purificación que ayuda a que el cuerpo no se corrompa en su viaje. Flor de cempasúchil. Su nombre viene del náhuatl y significa flor de 400 pétalos. Su color amarillo representa al sol que guía el alma del difunto. Los pétalos también son utilizados para decorar y formar un camino hacia el altar. Por último, hay que resaltar que desde el 7 de noviembre del 2003, la UNESCO distinguió a la festividad del Día de Muertos como obra maestra de patrimonio oral e intangible de la humanidad, considerando en el documento de declaratoria que esta festividad era una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. La UNESCO además menciona que este encuentro anual entre las personas que lo celebran y sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Sobre la tradición, la UNESCO también establece que su dimensión estética y cultural debe perseverarse del creciente número de expresiones no indígenas y de carácter comercial que tienden a afectar su contenido y material. La conmemoración del Día de Muertos es apenas una muestra de la enorme riqueza cultural de México, misma que abreva de nuestro carácter mestizo, identidad de la que podemos estar muy orgullosos. A continuación, se presentan videos de la preparación de las tumbas en el Panteón Municipal de Toluca y de la velación en el Panteón de Metepec. Vemos que hay familias que están congregadas. Vemos que está adornado con un camino de una flor típica que se llama cempasúchil.
Vemos algunas tumbas por acá que están adornadas con flores. Vemos muchas personas. Que van de regreso después de haber limpiado las tumbas. Vemos muchas tumbas adornadas con flores, donde los adornan con la flor típica de esta época, que es el cempasúchil. Pero bueno, también hay diversidad de flores. Vemos por allá. Buenas tardes, a continuación entrevistaremos a una persona que año con año va a velar a sus muertos al panteón. ¿Qué significa para usted esta tradición? Pues significa estar una noche al año con nuestros seres queridos para recordarles que no los olvidamos y que los seguimos queriendo y que los extrañamos mucho. Es compartir. De acuerdo. ¿A quién velan ustedes? A mis abuelos maternos. ¿Quién inició esta tradición? Originalmente eran mis abuelos maternos, pero conforme fueron envejeciendo, pues por su salud ya no pudieron ir a velar. Entonces mi mamá y sus hermanos y hermanas continuaron con esa tradición cuando falleció mi abuelo primero. ¿Desde hace cuánto velan a sus muertos? Hace 5 años, cuando falleció mi abuelo. ¿Anteriormente no velaban a alguien? No, tan ¿No? cercano no. De acuerdo. ¿Quiénes se reúnen para velar a los muertos? Mi mamá con sus hermanos y sus hermanas y sus respectivas familias. De acuerdo. ¿Qué hacen durante la velada ustedes? Pues bueno, llegamos como a las 8 o 9 de la noche, empezamos a limpiar la tumba, las tumbas, las adornamos, les ponemos flores, ponemos una pequeña ofrenda y bueno, prácticamente estamos sentados alrededor de ellos toda la noche y la madrugada. Rezamos y bueno, cuando hay mariachi cerca pueden tocar canciones para que a nuestros familiares les gusten. De acuerdo, ¿ustedes hacen algún tipo de fogata o alguna cena o alguna celebración aparte de su ofrenda? Sí, bueno, prendemos fogata cuando hace muchísimo frío, como este año, y cenamos, o sea, afuera del panteón venden muchísimas cosas, entonces cenamos. ¿Cómo qué cosas son las que venden afuera del panteón? Pues hay de todo, esquites, tacos al pastor, atole, ¿qué más? Pambazos, papas a la francesa, de todo te encuentras. De acuerdo. Me comentaste que ponen ofrenda. ¿Qué es lo que lleva su ofrenda? Bueno, realmente es una ofrenda pequeña sobre la tumba de nuestro ser querido y se pone, bueno, nosotros ponemos vaso de agua, sal, pan, chocolate, cigarros, que era lo que le gustaba a mi abuelo porque fumaba mucho, tequila y obviamente la comida, que sería mole con pollo y arroz. ¿Hasta qué hora velan? Hasta las 6, 7 de la mañana. ¿Y hay muchas personas que van a velar ahí a ese panteón? Sí, fíjate que nosotros, te digo, empezamos hace 5 años y yo recuerdo que hace 5 o 4 años había muchísima gente en el panteón. O sea, tú volteabas a cualquier parte y había muchísima gente. Pero conforme han pasado los años, yo creo que esas costumbres se han ido perdiendo y ha disminuido muchísimo. Por ejemplo, este año pues ya no vi tanta gente como años anteriores. De acuerdo, bueno, esto sería todo y muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti.